Feliz sábado. Dios los bendiga a todos. Me alegro estar aquí con ustedes en esta mañana porque no se supone que yo estuviera aquí. Pero exactamente. Pero los planes de Dios no son los nuestros. Y Dios quería que yo viniera aquí y compartiera este mensaje con ustedes en esta mañana. Vamos a tener una pequeña oración antes de comenzar. Inclinemos nuestros rostros. Santo Padre amado que estás en lo alto de los cielos, Señor. Tu pueblo está delante de ti. Necesitamos ese pan celestial que solo tú nos puedes dar, Padre. Necesitamos que tú nos hables y que toques nuestros corazones. Que rompas las cadenas que nos atan a este mundo y que nos libertes con tu Santo Espíritu. Señor, por favor, yo no soy digno de estar aquí, pero tú me has puesto aquí por tu gran amor, Señor. Y yo te doy las gracias por estar usándome para tu gloria. Señor, que no sean mis palabras, que sean las tuyas. Que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Señor, y tocando los corazones de tu pueblo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy es titulado Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh es la palabra hebrea utilizada en el Nuevo Testamento para el Espíritu Santo. Y todos nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Pero el problema que nosotros tenemos mayormente es que no lo conocemos. No hablamos de Él. Decimos sí, el Espíritu Santo y el Padre, pero nos concentramos completamente en Jesús. Y es verdad, Jesús es nuestro Redentor. Pero la divinidad está dividida entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy este mensaje está hecho para que nosotros conozcamos un poco más de quién es el Espíritu Santo y el trabajo que Él hace en nuestras vidas. Vamos a estudiar mucho hoy, por favor, yo espero que todos ustedes tengan sus Biblias y que sean rapidito en ellas porque estoy viendo el tiempo y ya son casi las 12 y este mensaje es un poquito largo. Vamos a Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Este mensaje yo lo hice en inglés y yo uso 3 Biblias diferentes en él. Entonces, pues, como lo tuve que hacer de un día para otro, lo traduje todo con la Reina Valera del 1960 y entonces tuve que traducir las cosas yo mismo y las puse ahí. Vamos a hacer esto. Ok. Juan 14, 15 al 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es interesante que cuando Luis comenzó a hablarle a los niños, él mencionó que el tema era la obediencia. Y nosotros tenemos que comprender como el pueblo de Dios, que si nosotros queremos ser bendecidos por Dios, nosotros tenemos que obedecerle. Y no es lo que nosotros creemos, es en todo lo que está en este libro. Porque nosotros pensamos que los 10 mandamientos son lo único que Dios nos dio, pero no. Este libro completo es un mandamiento que Dios nos ha dado. Por eso nosotros lo tenemos que estudiar y aprender y analizar y meditar en él y comérnoslo, porque este es el pan de nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Jesús nos está diciendo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí? Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Y qué es lo que va a hacer este consolador en nuestras vidas? En la versión de inglés, en el King James, dice, I will send you a helper.
que Él nos ayudará. Él es nuestro ayudante, Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor, nuestro consejero. Él es nuestro fortalecedor. Él es el suplente. Ok, ¿qué significan estas cosas? Suplente, porque Él viene en el nombre de Cristo. Él viene en pos de Cristo. Cristo se fue, pero Él nos dejó el Consolador, que fue enviado del Padre en su lugar. Y Él está ahí con nosotros siempre. Lo único que nosotros tenemos que hacer es llamarlo y Él vendrá a nosotros. Fortalecedor, Él nos fortalece. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por pruebas en estos mismos momentos? ¿Cuántos de nosotros estamos peleando con un pecado que llevamos por años, quizás por todas nuestras vidas, que nos ha estado separando de Dios? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca y nos dé la fuerza para romper con ese pecado que nos está alejando de Dios. Tenemos que orarle a Dios y decirle, derramar nuestros corazones, pidiéndole que el Espíritu Santo nos transforme y nos cambie. Y el Espíritu Santo lo hará. Quizás no tan rápido como nosotros desearíamos, porque la verdad es que hay veces que yo mismo le digo a Dios, Dios mío, ¿por qué tanto? Quítalo ya, quítalo. Pero Dios está tratando de transformar nuestros caracteres. Nuestro carácter tiene que ser cambiado. Y yo personalmente, yo era bien duro, bien duro, bien cabeciduro. Y no quería, era lo que yo decía, no era lo que nadie decía. A mí no me importaba lo que ustedes dijeran, todito en la iglesia. Olvídate, es lo que yo digo. Si es majón, pero yo digo que es azul, era azul. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros somos así, Dios tiene que aplastarnos. Y Él lo hizo en mi vida. Si ustedes me conocieran hace 6 años, ustedes no podrían creer que yo estuviera aquí parado hoy. Pero esas son las maravillas, las bendiciones de Dios. Él es nuestro consejero. ¿Cuántos de nosotros vamos a psicólogos, a trabajadores sociales, vamos al pastor, al primer anciano, olvidándonos que el mejor consejo que nosotros podemos tener nos lo tiene que dar Dios? Sí, es verdad que en la multitud de consejos hay sabiduría, pero muchas veces nos olvidamos que el primero que tenemos que llamar y pedirle el consejo es a Dios. Él es nuestro intercesor, nuestro abogado. Y voy a tocar esas dos en el próximo versículo. Pero Él es nuestro ayudante. Él nos ayuda. Él siempre está con nosotros. Él, cuando nosotros llamamos, clama a mí y yo responderé. Vamos a Romanos. Me brinqué algo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros les conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermano, el espíritu de verdad. Eso significa que hay un espíritu de mentira. Y ese espíritu de mentira lo podemos ver con nuestros ojos, nuestros propios ojos, como está engañando al mundo entero. Nosotros nos tenemos que mantener en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Esta es la verdad. No es lo que yo pienso. Mi mensaje no es mío. Mi mensaje es de aquí. ¿Por qué? Porque yo no sé nada. Pero mi Dios todo lo sabe. Yo no hablo mis propias palabras. Yo hablo lo que la palabra de Dios me dice y me ha enseñado. Entonces, nos está diciendo que el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? No lo ve, ni le conoce. Pero nosotros, el pueblo de Dios, le conocemos. Pero yo les voy a hacer una pregunta. Y no me contesten. Pero ¿usted está seguro que usted le conoce? ¿Usted está completamente seguro que usted está viendo el trabajo del Espíritu Santo en su vida? Porque si usted no está viendo ese trabajo, si usted no está viendo lo sobrenatural moviéndose en su vida, el Espíritu Santo no está trabajando en su vida como tiene que hacerlo. Y no es culpa del Espíritu Santo, es culpa de usted. Porque no le está entregando su vida completamente a Dios.
Porque no está sacando toda esa basura y esa porquería que nosotros tenemos del mundo. Todas esas cosas que nos han sido inculcadas desde chiquitos en el mundo, que nosotros pensamos que son buenas, pero nos llevan a muerte. Nosotros tenemos que dejarlas para que el Espíritu Santo haga el trabajo que tiene que hacer en nuestras vidas. Nosotros tenemos que consagrarnos al Señor. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo os rogaré al Padre. Entonces nosotros tenemos que venir en una actitud de obediencia ante Dios para que el Espíritu Santo pueda comenzar la labor de transformar nuestras vidas. Hermanos, Romanos 8, del versículo 26 al 27. Romanos 8, del versículo 26 al 27. Y Romanos 8 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Hermanos, aquí nosotros estamos viendo la relación que el Espíritu Santo tiene con el Padre. Pero vamos a ver cómo nos dice. Nos dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? La realidad es que nosotros muchas veces no sabemos orar y no sabemos qué pedirle a Dios. Le estamos pidiendo cajo, casa, trabajos que nos paguen un dineral, pero nos olvidamos de pedirle de las cosas espirituales. Nos olvidamos de pedirle por nuestros hermanos. Nosotros tenemos que interceder por nuestros hermanos. Cuando hay un hermano que tiene un problema en la iglesia, mire, no lo esté criticando. Váyase a su casa, jodíllese y pídale a Dios que lo cambie. ¿Por qué? Porque no es nuestro trabajo el cambiar a nadie. Es el trabajo del Espíritu Santo. Yo no puedo convertir, por más que yo quiera a la hermana, yo no puedo decirle, hermano, usted tiene que dejar esto y ella lo va a dejar. No. Pero si yo de verdad la quiero, yo le voy a decir, Dios mío, ayúdala y transfórmala. Y el Espíritu Santo hará el trabajo a su debido tiempo. También nosotros queremos las cosas inmediatamente. Estaba escuchando un mensaje esta mañana y hablaba cómo Dios nos pone en situaciones que nosotros pensamos que nosotros no estamos avanzando, que no nos estamos moviendo, que estamos estancados completamente. Pero nosotros, aunque nosotros pensamos que estamos estancados, Dios está haciendo un trabajo en nuestras vidas. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Pero ese trabajo está siendo procesado por Dios en nuestras vidas. Nosotros simplemente tenemos que tener fe, paciencia y confiar en Dios. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu, que sabe lo que nosotros necesitamos, está intercediendo por nosotros. ¿Y cómo está intercediendo por nosotros? Con gemidos indecibles. Pues a mí me gusta buscar la definición de las palabras, porque muchas veces nosotros leemos la Biblia, pero no comprendemos en realidad cuán profundo es el mensaje que está en la Biblia. Y nosotros perdemos mucho de ese mensaje en la traducción, porque la realidad es que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Cuando nosotros lo traducen, cuando lo traducen al español o al inglés, se pierde mucho en la traducción. Y entonces nosotros estamos perdiendo todo eso. Por eso es bueno cuando leemos la Biblia que busquemos las definiciones de las palabras. Y mira, nos dice, el Espíritu, la definición de gemidos dice expresar dolor o pena por medio de sonidos. Y la definición de indecibles nos dice que no puede ser dicho o pronunciado, que no es apto para decirse o explicarse, que no puede ser expresado por su magnitud o intensidad. Nos está diciendo que el Espíritu está intercediendo por nosotros, expresando dolor y pena mediante sonidos, mediante una emoción, un sentimiento que no se puede expresar o describir porque es grande o intenso. En pocas palabras, el Espíritu Santo está sufriendo por nosotros.
Así es como el Espíritu Santo nos ama. El Espíritu Santo nos ama tanto que Él sufre porque nosotros estamos estancados en la miseria del pecado. Y Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Entonces, ¿qué Él hace? Él intercede al Padre. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién es ese? El Padre. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios el Padre conoce lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y por qué es que Él lo conoce? Porque el Espíritu le pide al Padre conforme a la voluntad de Él. Él está orando, abogando, advocando por nosotros según la voluntad del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que nos conviene, no lo que nosotros creemos que nos conviene. Vamos a Juan 14:26. Juan capítulo 14, versículo 26. Y nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es Cristo hablando, está hablando a sus discípulos. ¿Y qué es lo que Él está diciendo? El Espíritu Santo que yo te voy a mandar viene en mi nombre. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que venga en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que significa que el Espíritu Santo venga en el nombre de Cristo Jesús? Significa que el Espíritu Santo viene en el lugar de Jesús. Él viene para representar a Jesús. Él viene para actuar en el nombre de Jesús en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros decimos que Cristo vive en mí, lo que nosotros estamos diciendo es que el Espíritu Santo está en nosotros, representando a Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos transforma y nos cambia la imagen de Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros, guiándonos, transformándonos, cambiándonos de gloria en gloria. Vamos a Lucas 4, Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Y yo sé que ustedes conocen esta historia, pero vamos a refrescarle sus memorias. Juan el Bautista está en el río Jordán y él está bautizando muchas personas. Y de momento viene Cristo Jesús. Y entonces Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista profetizó que Cristo iba a morir por nuestros pecados. Pero no solo por los nuestros, por los del mundo entero. Todo el que le acepte y viva por él, sus pecados le son perdonados. Todo el mundo tiene la oportunidad. No todo el mundo lo aceptará. Pero todo el mundo puede aceptarlo. Todo el mundo puede venir a Cristo y darle su vida. Que no lo harán, eso es otra cosa. Ya eso es algo personal de cada uno con ellos. Pero ahí está Juan el Bautista bautizando personas. Ve a Cristo, Cristo viene y le dice que lo tiene que bautizar. Juan el Bautista, quien Cristo dijo que no había otro más grande que él, nacido de mujer, le dice a Cristo, no, yo no soy digno. Pero Cristo le dijo, así tiene que ser. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque Cristo nos vino a este mundo a enseñarnos cómo nosotros teníamos que caminar. Cristo vino a hacer todo lo que nosotros teníamos que hacer. Y no pasó una cosa que Él no hiciera que nosotros debemos de hacer. Él no nos dio a nosotros una carga mayor de la que Él tomó. Él vino y se bautizó. Entonces cuando Cristo Jesús descendió en las aguas y subió, el Espíritu Santo bajó como paloma sobre Él. Y aquí es que estamos. Lucas 4, versículos 1 y 2. Y dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre.
Ok, nos dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. So, yo les voy a preguntar algo a ustedes. ¿Quién estaba dirigiendo, Jesús o el Espíritu? ¿Qué nos enseña eso a nosotros? No es lo que nosotros pensemos, no es lo que nosotros creamos, es a donde el Espíritu nos lleve, es a donde el Espíritu nos dirija, es lo que el Espíritu diga. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y el problema está en que eso es algo bien difícil, hermano. Y yo lo digo personalmente, es difícil. Yo una vez estaba orando por una persona, una muchacha que trabajaba en Walgreens, y entonces era musulmán. Y yo le oraba a Dios, Dios mío, dame la oportunidad de hablarle de ti. Y un día, yo siempre tenía un camino a Cristo, un Steps to Christ en el glove box de mi cajo. Y lo había dado, entonces pues estaba trayendo otro para ponerlo en el cajo, ¿verdad? Entonces lo tenía en mi bolsillo. Pero por alguna razón tuve que entrar al Walgreens. Entré al Walgreens y estoy en la fila y la muchacha está allí. El Espíritu Santo me dice, dale el camino a Cristo. Hay gente aquí, yo no los conozco, ella está trabajando, ella es musulmana. No lo hice. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por la carne. No escuché al Espíritu. Entonces, ¿qué sucedió? Seguí el día, lo más tranquilo. Llega la noche, me tiro de rodillas y le estoy orando a Dios. Entonces, esa era parte de mi oración porque yo estaba orando por ella. Entonces, cuando estoy orando por ella, yo te di la oportunidad y tú no la tomaste porque te avergonzaste. Es difícil escuchar la voz del Espíritu Santo. Y es mucho más difícil hacer la voluntad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo este mundo está concentrado en contra de nosotros. El espíritu de este mundo va en contra del Espíritu Santo. Y donde quiera que nosotros miramos, estamos siendo atacados. Pero eso fue algo bueno, porque nosotros no podemos mirar las cosas como malas. Nosotros tenemos que mirar las cosas como todo es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me enseñó algo en ese día. Que yo no me debo de avergonzar del mensaje de salvación. Porque yo me dejé llevar por la presión de que yo no conocía a la muchacha, de que había gente en la tienda y de todas estas cosas físicas. Yo me tranqué y no hice lo que Dios quería que yo hiciera. Pero eso me enseñó que la próxima vez que Dios me hable, yo iba a hacer la voluntad de Dios. Y lo he hecho. Y me doy cuenta cuando sucede. ¿Por qué? Entonces digo, párate. Dios me está mandando, yo no quiero, pero voy. ¿Por qué? Porque ya aprendí mi lección. Y eso es lo importante, hermano. Que cuando nosotros cometamos errores, nosotros vayamos en oración, nos arrepentamos y le digamos a Dios, Dios, ayúdame a la próxima vez no fallarte. Porque esto es un trial and error. Esto es algo que nosotros estamos aprendiendo según lo vamos haciendo. Y nosotros no somos perfectos y Dios lo sabe. Dios conoce que nosotros somos débiles. Él sabe que nosotros no tenemos el poder para sobrellevar las cosas que nos caen. Pero por eso mismo es que el Espíritu Santo está aquí. Porque Él nos da la fuerza, Él nos guía, Él nos da el poder que nosotros necesitamos para vencer el pecado. Entonces, cuando vemos Lucas 4, 1 al 2, nosotros lo leemos y vemos que Jesús fue al Jordán, recibió el Espíritu Santo y Satanás lo tentó. Pero ustedes saben, hay algo más interesante aquí, más adentro. Cristo nos está enseñando la vida del cristiano. Usted acepta el mensaje hoy y usted se bautiza. Y después que usted se bautiza, el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida? Ahí comienza la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás no puede estar contento si él sabe que Dios está trabajando en usted.
Si el enemigo conoce que el Espíritu Santo lo está transformando a usted, él no quiere que eso suceda. Él va a venir a tentarlo, él va a venir a ponerle problemas en su vida, él va a venir a arrasar con todo lo que usted tiene. Y entonces ahí es cuando los que no están firmes en la roca se caen y se van. Y dicen, ¿para qué yo voy a buscarle a Dios? Y mira, me arrepentí, vine a Dios, le di mi vida. Y mira todas estas barbaridades que me están pasando en mi vida ahora mismo. Y se van y se pierden. ¿Por qué? Porque no se afirmaron en la roca. Nosotros tenemos que ponernos firmes en Cristo Jesús para poder vencer las pruebas que nos van a venir. Y hermano, se los digo de todo corazón, especialmente nosotros. ¿Por qué? Porque la diferencia de nosotros a las generaciones pasadas es que nosotros estamos viviendo los últimos días y Cristo viene pronto. Y el poder de Dios tiene que ser reflejado en su iglesia. El poder de Dios tiene que ser reflejado en nuestras vidas. Dios tiene que mostrarle al mundo su luz a través de nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Sentados viendo Netflix, viendo el juego de fútbol, haciendo esto y lo otro, preocupándonos de cuántos chavos tenemos en el banco. Tengo que trabajar más para comprarme un cajito mejor. Y las cosas espirituales, ¿qué estamos haciendo? Estamos creciendo espiritualmente, estamos leyendo la Biblia, estamos buscando de Dios. Hermanos, tenemos que olvidarnos de este mundo, porque la realidad es que este mundo va a perecer y está pereciendo ante nuestros propios ojos. Y si usted no puede ver eso, yo le imploro que se vaya de rodillas y le pida a Dios que le dé revelación divina para que usted pueda entender en los días que estamos viviendo. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y este versículo es bien interesante porque nos muestra lo que nosotros tenemos que hacer cada uno de nosotros. Hechos 2, capítulo 30, versículo 38, nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok, pero aquí hay algo bien importante que nosotros lo dejamos ir porque nosotros pensamos que, bueno, arrepentíos. Pero esa palabra es muy importante, porque esa palabra conlleva un cambio de nuestra mente. Esa palabra conlleva un acto de apartarnos de nuestros pecados. Esa palabra conlleva un acto de, después que nosotros cambiamos nuestra mente, nos alejamos del pecado, nosotros tenemos que entregarnos completamente a Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos de nosotros dice, oh, sí, yo voy a aceptar a Cristo. Y ellos, su corazón está ahí. Pero van al bautisterio y se bautizan. Pero ¿qué sucede? Tú te estás bautizando halfway. Porque tú dices, de media. Tú te estás bautizando de media. ¿Por qué? Porque tú dices, sí, yo me voy a bautizar, yo le voy a entregar mi vida a Cristo, pero yo voy a seguir haciendo las cositas que a mí me gustan. Entonces yo voy a seguir comiendo mi lechoncito. Yo voy a seguir tomándome mi cervecita de vez en cuando. Eso no es nada porque es más que los fines de semana, es más que los domingos. Cuando estoy viendo el partido de soccer. Entonces, ¿qué sucede cuando tú haces una conversión de esa manera? El Espíritu Santo no va. Tú no te estás arrepintiendo, tú no estás haciendo un cambio de mente, tú no estás aceptando la voluntad de Dios para tu vida. El Espíritu Santo no va a trabajar en tu vida como tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque tú en realidad no aceptaste a Dios de la manera que lo tenías que hacer. Entonces, aquí tenemos personas que están 30 años en la iglesia y tú los ves que desde el día que llegaron hasta el día de hoy son la misma persona. Hermano, si el Espíritu Santo mora en usted, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una transformación. No es que simplemente me bauticé y yo voy a seguir haciendo todo. No. Mire, personalmente, Dios me llamó. Esto no fue en la iglesia. Yo estaba en mi casa. Y yo estaba pasando una situación horrible. Yo estaba destruido.
Para hacer la historia corta, Dios me llama y yo me arrepiento. Y cuando yo me arrepiento de todo corazón. ¿Y qué sucedió inmediatamente? Un milagro pasó en mi vida. Yo era una persona que era bien mal hablado. Y le puedo preguntar a mi madre que está allí sentada. Yo no decía 2 palabras sin decir una mala. Así era como yo hablaba. ¿Y qué pasó en ese momento? Eso se fue quitado de mí. ¿Por qué? Porque un holy vessel, un vaso santificado del Señor, no puede tener palabras malas en su boca. Porque de la abundancia del corazón. Entonces, ¿qué sucede? Yo no podía hablar malo. Dios, conociendo mi prerrogativa, lo quitó inmediatamente. Y eso fue algo increíble para mí. ¿Por qué? Porque yo no pensaba que eso podía pasar. Yo no veía eso suceder de la manera que sucedió. ¿Por qué? Porque era algo quien era yo. Pero ¿qué pasa? Quien yo era no soy más. ¿Por qué? Porque ahora yo no soy yo. Ahora es Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué sucedió? ¡Pum! Se fue. Entonces, ¿qué pasó? El día anterior yo pensaba que las cosas eran de cierta manera. Yo pensaba esto y lo otro y bla, 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 bla. ¿Y qué sucede? Mi forma de pensar cambió. Ahora yo comprendía las cosas. ¿Por qué? Porque yo recibí la revelación de Dios en mi vida. Entonces yo comprendí el propósito de Dios para mi vida. Entonces yo comprendí lo que yo tenía que hacer. Bueno, no completamente, pero más o menos. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque este es el propósito que Dios tiene para mí. Anyway, vamos a avanzar porque el tiempo se acaba. 1 Corintios 6, 19. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, recibido como un regalo, y que no sois vuestros? Hermano, nosotros no nos pertenecemos. Si usted ha entrado en esas aguas bautismales, usted hizo, usted hizo un contrato con Dios. Usted le dio su vida a Dios. Ya usted no se pertenece a usted. Ahora usted le pertenece a Cristo. Entonces, nosotros cuando comprendemos que nosotros no somos de nosotros somos de Cristo, tenemos que comprender que de la manera que tenemos que vivir es de la manera en que Cristo quiere que vivamos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ese es el regalo más grande que Dios nos ha dado a nosotros. Además del sacrificio de Cristo Jesús. Si Dios nos ha dado ese regalo tan grande, ¿por qué es que nosotros lo menospreciamos tanto? ¿Por qué nosotros no nos dedicamos a aprender, a estudiar quién es la persona del Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros no nos dedicamos a decirle a Dios: Dios, muéstrame quién es el Espíritu Santo y cuál es la voluntad del Espíritu Santo para mi vida? Miren cómo Pablo se consideraba. Romanos 1:1. Romanos 1:1 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y es importante que nosotros comprendamos lo que la palabra siervo significa. Porque nosotros oímos siervo y pues, siervo. Pero nosotros no comprendemos lo que esa palabra conlleva. Esa palabra significa una persona que no tiene libertad por estar bajo el dominio de otra. En otras palabras, es un esclavo. Ustedes tienen 2 opciones. Usted puede ser esclavo del pecado o esclavo de Jesucristo. Es simple. Usted es esclavo del pecado, va a sufrir como loco. Pero si usted se vuelve esclavo de Jesucristo, usted va a recibir libertad, felicidad, y usted va a ver las maravillas que Dios va a hacer en su vida. Porque yo le digo algo, no hay nada más lindo que usted ver cómo Dios trabaja. Verla cuando el mundo dice que algo es imposible y Dios lo hace pasar así. No hay nada más hermoso, hermano. Pablo se consideraba un esclavo de Jesucristo. Y eso ahí es otro mensaje completamente.
Porque eso viene del Viejo Testamento. Vamos a Gálatas 2:20. Y a mí me encanta este versículo porque nosotros no nos damos cuenta de lo que sucede aquí. Y aquí Pablo nos está diciendo en Gálatas 2:20, Pablo nos está diciendo lo que es ser bautizado. En Gálatas 2:20, Pablo nos está mostrando lo que sucede cuando usted se bautiza. Y dice, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, porque usted baja las aguas bautismales. ¿Qué usted está diciendo? Usted está diciendo que está muriendo al yo. Ya no soy yo. Entonces usted es levantado de ahí y usted recibe el Espíritu Santo. ¿Quién mora en usted ahora? Ahora Cristo vive en usted. Ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hermano, el precio que Cristo pagó por nosotros es indecible. Nosotros podemos unir todas las riquezas del mundo y no lo comparan. El Hijo de Dios bajó del cielo, abandonó toda su gloria para venir a un mundo lleno de pecado y hacerse un ser humano. ¿Y qué sucede? Él no vino aquí, pues, es el Hijo de Dios, va a venir a vivir en las papas. Ahí, lo vamos a ponerlo con... lo vamos a poner a vivir como rey. No, señores. Él vino a vivir como siervo. Él vino a enseñarnos a cómo servir a otros. Nosotros tenemos que olvidarnos de pensar que, es para mí, para mí, para mí, para mí. No. Eso no es así, hermano. Es que yo puedo hacer por usted, que yo puedo hacer por ti, que yo puedo hacer por ti. Tenemos que dejar de estar pensando en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros acumulamos todas estas riquezas en este mundo. ¿Y qué sucede? Nos morimos y se quedaron aquí. Los faraones se entejaban con todas esas porquerías. Las gozaban. Ellos se creían que las iban a gozar, pero la verdad es que no las gozaban. Porque estaban metidas en un hoyo con ellos. Les quiero compartir una cuota del libro La Oración, página 122, párrafo 3. Y en el libro La Oración nos dice, a fin de servirle debidamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Amén. Hermano, si nosotros queremos servirle a Dios correctamente, de la manera que tenemos que servirle, nosotros tenemos que ser nacidos del Espíritu. Si nosotros creemos que nosotros sabemos lo que Dios quiere, estamos equivocados. Estamos equivocados. El proverbio dice, do not lean on your own understanding. No te reclines de tu propia... Gracias, hermana. El punto es que Dios nos advierte que no podemos dejarnos llevar por lo que nosotros pensamos. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros pensamos que nosotros sabemos algo, nosotros somos humanos y nos equivocamos. Y no solo eso. Nosotros podremos pensar que esto es lo correcto que podemos hacer y puede ser algo bueno, no necesariamente tiene que ser malo. Pero el problema cae aquí. ¿Es esa la voluntad de Dios para tu vida? ¿Es eso lo que Dios quiere hacer en tu vida? Ahí es donde Dios quiere llevarte. Por eso tenemos que dejar de estar pensando, razonando y analizando las cosas a nuestro propio entendimiento y pedirle a Dios que nos lleve a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Entonces si nosotros queremos servirle a Dios correctamente, tenemos que ser nacidos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros somos nacidos del Espíritu Santo? Nos dice, esto purificará el corazón y renovará la mente. Entonces comienza un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Hasta que el Espíritu Santo no se envuelve, ese arrepentimiento no puede ser completamente genuino. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nosotros nos arrepentimos de las cosas, pero nos arrepentimos por las consecuencias. Pues yo voy y robo la tienda y me llevo los chavos.
y estoy lo más contento porque no me cogieron. Ahora me cogieron, estoy allá en la cárcel, entonces estoy llorando. Oh, me arrepiento de lo que hice. Qué estúpido fui, me fui a robar la tienda. Hermano, no, eso no es un arrepentimiento genuino, eso es un arrepentimiento porque no me salió como yo quería que saliera. Nosotros podemos recibir un arrepentimiento genuino solo a través del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que eso va a causar en nuestras vidas? Nos va a dar una nueva capacidad para conocer a Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios de verdad? Pídale al Espíritu Santo que se lo muestre en su vida. ¿Usted quiere amar a Dios más? Pídale al Espíritu Santo que le dé ese amor hacia Dios. Yo le soy sincero, yo quiero amar a Dios más. Yo quiero amar a Dios más porque yo reconozco que yo amo a Dios, pero yo no lo amo lo suficiente. Yo todavía me amo a mí. Yo todavía amo las cosas que a mí me gustan. Yo lo acepto. Pero le pido a Dios que me cambie. Yo le pido a Dios que me transforme, que me haga mejor, que me haga más a su imagen. ¿Por qué? Porque yo reconozco que yo no soy digno. Primera Corintios capítulo 3, versículo 16. Ya estamos llegando a la meta, ya mismo. Ok, Primera Corintios capítulo 3, versículo 16 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ok, pero cuando nosotros, yo utilizo la versión amplificada, es called the Amplified Bible. Y en esa versión añade unas cosas que nosotros tenemos que comprender. Dice, ¿no sabéis que sois, está hablando de la iglesia, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora permanentemente en vosotros, colectiva e individualmente? Ok, ahora que nosotros comprendemos esto, nosotros tenemos que comprender otra cosa también. La iglesia no se está moviendo en la dirección que se tiene que estar moviendo porque el Espíritu de Dios no está obrando en las vidas de su pueblo individualmente de la manera que tiene que hacerlo. Si todos estuviéramos convertidos de corazón y dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, nosotros estaríamos siendo movidos por el Espíritu Santo colectivamente y nosotros fuéramos el cuerpo de Cristo que Cristo quiere que nosotros seamos. Nosotros tenemos que dejar el yo y aceptar la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que esta iglesia tenga poder. Para que esta iglesia se levante y sea la luz que Dios quiere que sea. Porque Dios no quiere una iglesia muerta. Dios no quiere una iglesia en el estado de la Odisea. ¿Qué dice la Odisea? Que Él la vomitará de su boca. ¿Por qué? Porque no son tibios ni calientes, ni fríos. No son tibios ni fríos. Entonces nosotros tenemos que estar calientes para adorar a Dios. Tenemos que estar en fuego. Yo estoy en fuego, hermano. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios ha transformado mi vida y me está guiando. Y yo sé que yo estoy andando con Cristo Jesús. Pero yo no quiero andar en fuego solo. Yo quiero ver la iglesia levantarse en fuego, adorar a Dios, a salir a esas calles y hacer obra misionera y ganar almas para Cristo. Cuán triste es cuando hacemos planes para reunirnos para hacer obra misionera y llegan 3 o 4 nada más. La iglesia entera estaba llena a las 12, pero cuando es obra de ser misionera llegan 3 o 4. Hermano, si el Espíritu Santo está trabajando en su vida, usted tiene ese ardor adentro de su corazón de llevar el mensaje a otro. Si nosotros queremos que la iglesia se mueva en la dirección que Dios quiere que se mueva, nosotros tenemos que hacer un cambio individualmente en nuestras vidas. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme, nos cambie y nos guíe. Y entonces no solo nuestras vidas serán transformadas, pero la iglesia entera va a ser transformada. Y no solo la iglesia, la ciudad completa va a ser transformada. Porque donde está el Espíritu de Dios, donde está el poder de Dios, no hay enemigo que se pare.
Vamos a Juan 3:5. Juan capítulo 3, verso 5. Y Jesús dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y vamos rapidito al otro. Efesios 4:30. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la resurrección. Ok, la definición de contristéis nos dice afligir, entristecer o apenar. Eso nos dice, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Hermanos, ¿cuántos de ustedes comprenden que nosotros estamos en un sellamiento en estos mismos momentos? El sellamiento está sucediendo ahora mismo. La pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿estoy yo sellado? Y eso es fácil de contestarlo, porque usted simplemente tiene que mirar a su vida. Si usted ve las maravillas de Dios en su vida, usted sabe que el Espíritu Santo está trabajando en usted. Si usted no ve las maravillas de Dios, ajodíllese y pídale a Dios verlas. Porque este es el momento que Dios le ha dado a usted para arrepentirse y entregarle todo a Él. Nosotros no podremos entrar en el reino de los cielos sin el Espíritu Santo. Y especialmente nosotros que muchos, yo estoy seguro que algunos aquí tan siquiera verán la venida de Cristo Jesús. Yo quiero verla. Pero la realidad es que quizás no la vea. Algunos de nosotros vamos a tener que morir por el Evangelio. Pero el Espíritu Santo nos dará el poder para sobrepasar esas situaciones. Pero será precioso aquellos que estén en pie y vean la gloria de Dios bajando por las nubes de los cielos. Ese día será maravilloso. Para ese día es que yo vivo. Porque yo les digo algo, yo en mi vida, yo no vivo para mí, yo vivo para Dios. Y yo trabajo, yo hago mis cosas, pero en mi trabajo yo estudio mi Biblia y yo en mi trabajo yo trato de hablarle a la gente de Dios. Obviamente estoy en mi trabajo, no es tan fácil, pero yo lo hago de vez en cuando. Y no es solo simplemente hablarle a la gente de Dios, hermanos. Es mostrarle a la gente a Dios. Usted tiene que mostrar a Dios en usted. Usted tiene que ser diferente al resto del mundo. Cuando usted va a su trabajo y todo el mundo está haciendo las cosas que ellos hacen, las cosas del mundo, están cuchicheando y haciendo sus cosas, y usted se comporta diferente, la gente lo nota, la gente lo sabe, la gente ve algo diferente en usted. Y lo comentan, se lo comentan entre ellos, y hay veces que vienen hasta se lo comentan a usted. A mí me han preguntado, la jefa mía me dijo, ¿por qué tú siempre estás tan contento? Y yo vivo feliz, yo vivo con Cristo. ¿Por qué yo voy a estar triste? Hasta las pruebas son bendición para mí. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me está enseñando algo. Ya, es difícil ahora. Estoy pasando por un trago amargo. Pero Dios sabe lo que hace. Todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Yo estoy pasando por un problema ahora. Pero ese problema me está enseñando algo que yo no sabía. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, vamos al Salmo 51:11. Y yo quiero que comprendamos esto. Porque sin el Espíritu de Dios no vamos a entrar en el cielo. Pero además de eso, usted pudo haber recibido el Espíritu de Dios y se le puede quitar. No se crea que porque usted recibió el Espíritu de Dios y vio las maravillas de Dios en su vida, usted ahora se aparta y puede hacer lo que le da la gana. No, porque el Espíritu de Dios será quitado de usted. Y lo vamos a ver ahora con las Escrituras. Pero ese es el engaño que hay allá en el mundo, que dicen, cuando eres salvo, siempre serás salvo. Como que tú aceptas a Cristo y después tú lo aceptas, ya tú no tienes que hacer más nada, tú aceptaste a Cristo, tú estás salvo. Esas son las mentiras del enemigo. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos santos, como Él es santo. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser santos como Él si nosotros estamos viviendo una vida de pecado? ¿Cómo el Espíritu Santo
Va a trabajar en este envase si este envase está corrompido. Si este envase está lleno de basura del mundo. El Espíritu Santo no puede trabajar como tiene que trabajar. Ok, Salmo 51:11 dice, esto es David arrepintiéndose de un pecado terrible que cometió. Y yo amo este salmo, porque este salmo es algo que yo tengo una canción de él que la canto a cada rato. ¿Por qué? Porque esto es un arrepentimiento genuino. Y aquí nosotros vemos el conocimiento de David, como David comprendía a Dios. Mira lo que dice. Salmo 51:11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David comprendía que si él cometía un error, Dios lo podía desechar. ¿Por qué? Porque él lo vio con sus propios ojos. Él lo vivió. Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque él conoce las consecuencias de lo que es tú tener el Espíritu de Dios hoy y mañana que Dios te lo quite. ¿Y cómo él sabía eso? Porque él vio a Saúl. Saúl era el ungido de Dios. ¿Y qué sucedió? No obedeció. Y por no obedecer, el Espíritu de Dios fue quitado de él. ¿Y qué sucedió cuando el Espíritu de Dios fue quitado de él? Espíritus de demonios vinieron a atormentarlo. Hermano, aquel que ha recibido el Espíritu Santo y se aleja de Dios, no sabe el tremendo error que está cometiendo. Porque cuando el Espíritu de Dios mora en usted, usted está protegido. Pero cuando el Espíritu de Dios sale de usted, el enemigo tiene un banquete con usted. Los demonios se gozan atormentándolo. Y van a venir miles y miles de cosas que lo van a destruir. Pero ¿qué era lo único que salvaba a Saúl? No que salvaba, sino que lo ayudaba. Porque él ya estaba perdido. ¿Qué fue? La alabanza, hermano. En la alabanza hay poder. Cuando usted alaba a Dios hay poder. Las cadenas se rompen. Los corazones de roca se quebrantan. En la alabanza hay poder, hermano. Yo me jodillo y me pongo a cantarle a Dios. A veces canto la canción y a veces me invento una canción en oración. ¿Por qué? Porque yo quiero alabar a mi Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que hay poder en la alabanza. Y cuando uno alaba a Dios de corazón, los demonios cogen, hermano. Esto no era exclusivo para David. Esto es algo para cada uno de nosotros. Entonces, si usted no cree que el Espíritu de Dios se le puede quitar después de habérsele dado, vamos a Apocalipsis 2, 4 y 5. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 5. Y aquí terminamos, hermano. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 5. Nos dicen, esto es Jesús hablándole a la iglesia de Éfesos. La iglesia de Éfesos fue una iglesia que comenzó bien consagrada a Dios. Y Jesús comienza diciéndoles que ellos hicieron esto bien, que ellos estaban bien. Pero ¿qué sucede? En el versículo 4 viene el pero. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, quitaré tu lámpara de su lugar, quitaré tu menora de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Ok, aquí Cristo nos llevó al lugar santo. Cuando entramos en el lugar santo, nosotros encontramos la mesa de preposición, así es que se llama, ¿verdad? De propiciación, ok. Yo me lo sé en inglés, the table of showbread. Ok, ¿qué representa eso? ¿Cómo es propiciación? La mesa de propiciación, ¿qué representa? La palabra de Dios. Ese es el pan que nosotros tenemos que comer diariamente, porque nosotros somos sacerdotes, y como los sacerdotes nosotros tenemos que entrar al lugar santo diariamente. Entonces yo le voy a preguntar, ¿quién inspiró esta palabra? Sí, pero exactamente, el Espíritu Santo. Si usted quiere conocer más al Espíritu Santo, coma de este pan diariamente. Porque si usted no come de este pan diariamente,
usted no va a conocer al Espíritu Santo. Y les voy a ser sincero, no crean que es cuando usted hace su leccioncita, se comió el pan. No, es un aperitivo. Ese no es el pan. Y hay que sentarse y leerla. Y no la lección. La lección hay que hacerla también, yo la hago. Pero hay que buscar ese pan que Dios nos quiere dar en este día. Entonces, ¿qué otra? El altar de incienso. ¿Qué representa el altar de incienso? Las oraciones de los santos a Dios. Ok, nosotros tenemos que orarle diariamente a Dios y pedirle que nos ayude, y pedirle por nuestros hermanos, y pedirle por la iglesia, y pedirle por nuestros enemigos. Nosotros tenemos que orar fervientemente. ¿Y cuál es el último? La menora, el candelabro, la lámpara. ¿Qué simboliza la lámpara? El Espíritu Santo. Entonces, aquí nos está diciendo, y quitaré tu candelero de su lugar, quitaré tu lámpara, quitaré la menora. En la versión Tree of Life lo dice así mismo, la menora. Y la menora es el nombre hebreo de la lámpara. Ese es el nombre real de ese instrumento que está ahí. Entonces, si Dios quitará la menora, nos está diciendo que nos va a quitar el Espíritu Santo de su lugar. ¿Por qué ese es el lugar? Porque el Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros. Entonces, si Dios quita el Espíritu Santo de nosotros, nos fastidiamos. ¿Y por qué es que lo va a quitar? Porque nosotros dejamos nuestro primer amor y no nos arrepentimos. Recuerden, arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar y apartarte de tus caminos pecaminosos. Hermano, nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles. Y un derramamiento del Espíritu Santo con poder va a pasar pronto. No le puedo decir cuánto tiempo porque yo no soy Dios. Pero yo sí le puedo decir que va a pasar. Y yo estoy seguro que va a pasar. Y cuando ese derramamiento del Espíritu Santo pase, nosotros tenemos que estar preparados. Individualmente y colectivamente. Porque no es solo yo, es la iglesia entera la que tiene que recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se tiene que mover en nuestras vidas con poder para que nosotros podamos llevar el Evangelio a este mundo en tinieblas. Y hermano, si hay resistencia en este día en contra del Evangelio, usted puede estar seguro que cuando el derramamiento del Espíritu Santo caiga sobre nosotros, la resistencia va a ser aún peor. ¿Por qué? Porque donde el Espíritu Santo es derramado, ahí viene el enemigo a atacar. Y todas las legiones demoníacas van a venir al mundo a tratar de destruirlo. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nadie se salve. El diablo no quiere que usted y yo nos salvemos. Y mucho menos que nosotros le llevemos el Evangelio a alguien para que se salve. Por eso 1000 problemas van a venir en nuestro camino para nosotros no llevar el Evangelio. Pero hermano, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. No hay cosa alguna en esta tierra que me separe del amor de Dios. Nosotros no tenemos que preocuparnos porque como Cristo fue guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guiará a cada uno de nosotros si nosotros se lo permitimos. Si hay alguno de ustedes que siente que usted ha cometido un error, que usted ha contristado al Espíritu Santo, que usted se ha alejado de Dios, que usted no está viviendo de la manera que Dios quiere que usted viva, yo quiero que usted se acerque a mí y tener una oración aquí con usted. Si usted siente que usted ha perdido ese primer amor que usted le tuvo a Dios cuando Dios lo llamó, venga aquí. Venga aquí, porque yo quiero orar por usted. Pero no, yo no solo quiero orar por usted, yo quiero orar con usted. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que amarnos unos a los otros. Nosotros tenemos que sostenernos unos a los otros. El Espíritu de Dios solo va a trabajar en nuestras vidas cuando nosotros nos entreguemos completamente. Y no es fácil, hermano, pero lo podemos hacer.
Nadie siente que el Espíritu de Dios trabaja. Nadie siente que el Espíritu de Dios tiene que trabajar más en su vida. Nadie siente que el Espíritu de Dios tiene que renovarlo, que cambiarlo. Pues hermano, por favor, pasen al frente. Porque usted le tiene que dar una demostración a Dios públicamente de que usted está arrepentido. No es decirlo, sí, lo debemos hacer en su corazón. Está bien. Pero a Dios le gusta cuando nosotros venimos y pasamos ante Él y mostramos que nosotros estamos arrepentidos genuinamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos reconociendo que no importa nuestra posición, no importa lo que nosotros seamos en la iglesia, no importa nada, nosotros reconocemos que nosotros somos pecadores. Y nosotros reconocemos que necesitamos más de su Santo Espíritu. Y nosotros reconocemos que lo necesitamos más cada día. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Santo Padre Celestial que estás en lo alto de los cielos, Señor. Venimos ante ti, Padre, reconociendo que no somos dignos de ti, Señor. Que somos vasos rotos, Padre. Pero, Padre, tú eres grande en misericordia y tú nos amas tanto y tanto que a ti no te importa. Por eso mandaste a tu Hijo Santo a que muriera por nuestros pecados para que su sangre nos lavara de toda iniquidad. Gracias, Padre. Perdónanos porque somos débiles y cometemos errores y pecamos. Pero, Padre, te pedimos ahora como iglesia e individualmente, Señor, que tú nos transformes, que tú cambies nuestras vidas, que tú derrames tu Santo Espíritu con poder en nosotros, Padre, y que tú nos moldees en la imagen de Cristo Jesús. Por favor, ayúdanos a crecer espiritualmente y a llegar al nivel que tú quieres que nosotros lleguemos, Padre. Para que nosotros seamos los líderes que tú quieres que seamos, Padre. Para que nosotros seamos una bendición a la iglesia y a la comunidad, Señor. Para que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación a toda tribu, lengua y pueblo. Padre, bendice esta iglesia, bendice a cada uno de los hermanos, bendice a los ancianos, a los diáconos, a todo tu pueblo, Padre, a todos ellos. Que tú los bendigas, los santifiques y los guíes hacia ti, Padre. Que esta iglesia entienda el plan que tú tienes para ella, Padre, y que comience a moverse hacia Él, Señor. Bendícelos y cuídalos. Y bendíceme a mí, Padre. Y sigue usándome. Y gracias te doy por esta oportunidad, Señor. Porque yo te quiero servir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.